Bueno, bienvenidas, bienvenidos a la clase número 5 de Extensión Rural. En esta oportunidad vamos a abordar algunos aspectos vinculados a la dimensión tecnológica en las prácticas de extensión rural. Les voy a compartir acá en pantalla un PowerPoint para que sea más fácil seguir la exposición. Ahí está. Bien. Y bueno, y el tema central de la clase serían los enfoques de innovación en el medio rural. Esta clase se ubica en la unidad didáctica número 2 y los contenidos que se abordan en la clase, no, yo voy a abordar en la exposición alguna parte, serían los procesos de adopción de tecnologías e innovación, los enfoques de innovación en el medio rural, los efectos del discurso técnico en las prácticas productivas y la adopción tecnológica e hibridación de los repertorios culturales. Y los objetivos de la clase son reconocer la diversidad de factores que influyen en los procesos de innovación tecnológica, diferenciar la noción de adopción de tecnologías de innovación, diferenciar las tecnologías externas o exotecnologías e internas en los sistemas de producción, distinguir los principales enfoques que explican los procesos de innovación tecnológica en el medio rural, y por último, reconocer las características del aprendizaje de los adultos y su incidencia en los procesos de innovación tecnológica. Bien, como adelanté, el tema central de esta clase serían los enfoques de innovación en el medio rural. Pero hay subtemas de los cuales yo voy a abordar algunos elementos, no la totalidad. Entonces vamos a abordar algunos aspectos sobre la tecnología, algunas cuestiones sobre adopción de tecnologías e innovación, y por último el tema propiamente dicho de enfoques de innovación. Bien, como primer punto nos cabe la pregunta sobre qué es la tecnología. Y hay un gran consenso, uno puede rápidamente rastrear en la bibliografía que se encuentra con la definición de que la tecnología sería un medio que permite a los grupos humanos actuar sobre la naturaleza. Pero, como dice Cáceres en su trabajo del 97, también implica una forma de construir la sociedad y las relaciones humanas. ¿A qué se refiere Cáceres con esto? En general, cuando hablamos de tecnología, sería entonces una forma que un grupo humano encuentra o se relaciona con la naturaleza en función de satisfacer algunas necesidades o resolver algunos inconvenientes en una región particular y en un momento histórico particular. Por lo tanto, se piensa, digamos, esa técnica o ese artefacto para solucionar esos problemas de esa comunidad o ese grupo humano en esa región, en ese momento. Bien, y entonces cabe también la segunda pregunta, que sería si la tecnología es neutra. ¿A qué nos referimos? Muchas veces habrán escuchado que el problema no es la tecnología, sino la mala implementación de determinada tecnología. Más allá de que uno puede decir, bueno, hay ciertos protocolos de utilización de técnicas y cuando no son, utilizados de esa manera, pueden generar situaciones que no sean previamente pensadas o planificadas. Pero más allá de ese aspecto, de cuánto se apega la implementación tecnológica a determinado protocolo, en general nosotros, por lo menos desde la cátedra, consideramos que no es neutra la tecnología y que por lo tanto vale rescatar este concepto o esta idea que sería que la tecnología lleva impreso el código de la sociedad que la creó. Y ahora volvemos al punto anterior. Dijimos que por tecnología se entiende la forma en que una comunidad humana se relaciona con la naturaleza en función de satisfacer determinadas necesidades o resolver determinados problemas para esa comunidad humana, en esa región en particular y en ese momento histórico en particular. Por lo tanto, cuando una tecnología se aplica por otra comunidad humana, en otra región y en otro momento histórico, las consecuencias son diferentes. Y muchas veces la aplicación de una tecnología genera sectores que se benefician y sectores que se perjudican. Entonces, la idea de neutralidad nosotros la contrastamos o por lo menos no acordamos con ese aspecto. Bien, cuando hablamos de tecnología vamos a hablar en sentido
amplio, es decir, incluyendo los artefactos tecnológicos, maquinarias, eventos tecnológicos, materiales genéticos, bueno, esa cuestión más de objeto, y la cuestión de la tecnología en tanto técnicas, conocimientos y fundamentos, o sea, formas de trabajo. Por lo tanto, en sentido amplio serían artefactos tecnológicos más el conjunto de técnicas, conocimientos y fundamentos tecnológicos. Lo que normalmente por ahí se habla de tecnologías de insumos y tecnologías de proceso, esa clasificación, ¿no? Incluyendo ambas dimensiones. Bien. Otro de los temas que nos proponemos acá aclarar sería la diferencia entre las nociones de adopción tecnológica e innovación tecnológica. Cuando hablamos de adopción, estamos hablando de una incorporación de algo externo que se adopta. Por lo tanto, cuando se refiere al proceso de adopción de tecnologías, se concibe o se considera únicamente las tecnologías externas, que se llaman también exotecnologías, que es decir, que no se generan en el sistema de producción, que los productores y las productoras incorporan desde el exterior. En cambio, cuando hablamos de innovación tecnológica, se consideran esas exotecnologías, pero también tecnologías internas que se generan en los sistemas productivos por los productores, las productoras o distintos agentes de la producción, que se denominan endotecnologías, que puede ser a veces simplemente la incorporación, la adaptación y modificación de tecnologías externas o el surgimiento de tecnologías propias de ese sistema de producción. Y acá hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, cuando uno analiza las maquinarias, muchas veces los propios productores, a partir del uso y los inconvenientes que encuentran en el desenvolvimiento de determinada maquinaria, hacen adaptaciones de esos artefactos tecnológicos, los modifican y generan una endotecnología. O también en cuanto a sistemas de manejo. Por ejemplo, es muy común que se hable que en la producción láctea, que haya tantos modelos de tambos como tambos existen, o como tambos existentes. Es decir, que hay una serie de decisiones sobre el manejo que surgen en ese sistema productivo en pos de resolver ciertos problemas que van apareciendo en función de la región donde está insertada ese sistema, ese tambo, el tipo de escala, el vínculo con la empresa láctea, las condiciones financieras y demás. Es una serie de decisiones de manejo que son propias de ese sistema, por tanto una endotecnología, una tecnología generada en ese sistema, que puede ser también el sistema qué sé yo, de suplementación, de rotación, bueno, cualquier tecnología de proceso que se les ocurra. Bien, una de las preguntas que cuando hablamos de tecnología que son pertinentes sería si existe una mirada compartida sobre los procesos de innovación tecnológica. Y esto es, para explicar cualquier proceso de innovación, si hay una única manera de explicarlo. Nosotros en ese sentido vamos a abordar 3 enfoques que explican los procesos de innovación en el medio rural. Es decir, que cualquier proceso de innovación que se les ocurra puede ser explicado por enfoques distintos que parten de presupuestos diferentes. Me detengo acá un segundo con la cuestión de los enfoques. Seguramente lo hayan visto en otras cursadas. Cuando hablamos de enfoque sería una manera de enfocar cualquier aspecto de la realidad que estemos analizando, como si fuese con el microscopio. Entonces es una forma, una mirada. Entonces hay otras. Sobre innovación tecnológica nosotros vamos a dar 3 miradas, 3 enfoques, y que parten de considerar algunos aspectos como centrales para explicar la innovación. Es decir, cada uno de los enfoques reconoce que hay una serie de factores que inciden en la innovación tecnológica, pero pone el énfasis en la explicación en algún factor central. Bien, entonces, el primero de los enfoques sería el de difusión de innovaciones. Y un segundo, estos enfoques, además de explicar un proceso de innovación tecnológica, también sirven cuando uno interviene y trata de impulsar procesos de innovación. En general, nosotros como asesores técnicos, como extensionistas, seguramente nos paremos cuando trabajemos en alguno de los enfoques de innovación para tratar de generar algún proceso de cambio.
Entonces, no solo para explicar el proceso de innovación, sino también para impulsar procesos de innovación. Bien, el primero de ellos es el de difusión de innovaciones. Este enfoque considera que el factor central para explicar la innovación serían los atributos o cualidades de los objetos técnicos. Por lo tanto, un productor va a incorporar, no sé, pongamos, un híbrido de maíz en función de que ese híbrido tiene, o sea, mayor potencial genético, mayor potencial de rendimiento, o tiene una tolerancia a alguna enfermedad que afecta en la zona, o tiene menor riesgo. Bueno, hay algún atributo de una cualidad de ese objeto que lo pone en un lugar de una posición privilegiada con respecto a otros, o supera a lo que son utilizados. Qué sé yo, o puede ser acá en la filmina una foto de híbridos de maíz, o una maquinaria, una trilladora, una cosechadora, que tenga mayor capacidad de trabajo o menores pérdidas de cosecha, bueno, lo que se les ocurra. Pero lo central que explica la innovación sería la cualidad de ese objeto técnico. Por lo tanto, el paradigma difusionista parte de que el conocimiento científico es superior al conocimiento local. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que en general el conocimiento que se genera en los institutos y centros de investigación controla una serie de variables, por lo tanto es un conocimiento más acabado, más completo, superior. Y entonces lo que uno debe hacer como asesor técnico, como extensionista, sería actuar de intermediario entre los productores que demandan ciertas mejoras tecnológicas, que son como usuarios o clientes, y los investigadores o los centros de investigación donde se genera esa tecnología en condiciones controladas. Entonces, uno actúa como un intermediario, un guía de esa información como baja. ¿Y en qué haríamos el énfasis? Desde este enfoque, en demostrar las cualidades de la técnica y difundir la innovación. Entonces, si yo soy un asesor de productores hortícolas, y pienso que ese híbrido de tomate es mejor a los que están siendo utilizados, voy a reparar en cuáles son las bondades técnicas de ese nuevo híbrido, que es más rendidor, que es más estable, lo que sea, que es tolerante a una enfermedad, ¿no? Lo mismo con la máquina que quiero difundir. Este enfoque se apoya teóricamente en la teoría funcionalista innovadora, elaborada por Rogers a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, donde mediante un trabajo de entrevistas y análisis de los procesos de innovación, genera como una descripción de que los productores o las productoras pasan por una serie de etapas en los procesos de innovación. Primero de conciencia, que es que se enteran de que existe una innovación, después se interesan, después se evalúan, es cuando empiezan a ver si podrían utilizarla, después ensayan efectivamente en una parte de su sistema, una parte menor, y terminan por adoptar. Y que los medios de comunicación para difundir estas innovaciones son que cada etapa requiere diferentes medios de comunicación, los cuales son más eficaces o eficientes para difundir esas ideas en algunas etapas y no en otras. Entonces, bueno, van a recurrir ustedes a la bibliografía donde el texto detalla qué medios son más eficaces o eficientes en cada etapa. Por último, esta teoría ubica a los productores y las productoras, los clasifica en función de la velocidad con que incorporen una innovación externa. En ese sentido están los innovadores, después los líderes formales de la comunidad, los líderes locales informales, los adoptadores tardíos, es decir, en función de la velocidad. Este enfoque parte de considerar que también, además de que la razón fundamental es el atributo tecnológico, la cualidad, del objeto técnico, que es un proceso individual, es decir, que los productores, en base obviamente a una serie de factores de su entorno, toman decisiones en términos individuales sobre el proceso de innovación, sobre la innovación. El segundo de los enfoques se denomina las innovaciones inducidas. Y a diferencia del anterior, pone énfasis en que las innovaciones se dan en determinados contextos sociales, económicos, psicológicos específicos. Es decir, no solo
productor decide individualmente, sino que lo hace en determinado contexto. O sea, agregan un grado de complejidad mayor porque consideran el contexto específico donde se produce una innovación. Y para este enfoque, los factores centrales que explican la innovación tecnológica serían los factores a nivel macroeconómico, en primer lugar, y en segundo lugar, factores a nivel microeconómico. Macroeconomía serían aspectos de política económica, de mercados, de apertura de nuevos mercados, restricciones de mercados, es decir, a nivel de las variables centrales de la economía de un país o una región. Y lo microeconómico está vinculado al sistema de producción, la unidad económica. Entonces, ¿cuáles son la relación entre los factores de la producción para posibilitar o no una innovación? Entonces, acá nombro algunos, ¿no?, factores del entorno, como por ejemplo las políticas fiscales, la difusión del conocimiento, estado de la ciencia, precios relativos, condiciones de mercado, financiamiento, exigencia de los consumidores. Esos factores inciden en el proceso de innovación, que para este enfoque, repito, se explica centralmente por factores macroeconómicos y microeconómicos. Acá me tengo, porque por ahí fui muy rápido, factores macroeconómicos. No sé, se abre una posibilidad de ubicar un producto nuestro, argentino, en un mercado en China. Bueno, a partir de esa apertura de mercado, se va a generar un proceso de innovación para producir ese tipo de cultivo, o por ejemplo en ganadería, un tipo de biotipo animal, en función de satisfacer las necesidades de ese mercado. Y microeconómico a nivel que esa innovación genere un beneficio económico a nivel del sistema de producción a escala micro, ¿no?, de unidad económica. Si quieren, en la clase, en el encuentro sincrónico, podemos seguir conversando estos aspectos. Bien, estos dos enfoques, el de difusión de innovaciones y el de innovaciones inducidas, consideran el objeto técnico elaborado exógenamente, es decir, consideran a las exotecnologías. Vienen desde el exterior. Pero como dijimos anteriormente, además de las tecnologías externas, también hay tecnologías que se generan en el sistema de producción, que serían las endotecnologías. Entonces, estos dos enfoques solamente consideran algunas de las tecnologías que se dan en los sistemas de producción. Ahora, caben algunas preguntas para seguir con la explicación de los temas. En primer lugar, ¿la innovación tecnológica puede ser explicada únicamente a partir de las cualidades del objeto técnico, como decía el enfoque de difusión de innovaciones, o de aspectos macro y microeconómicos, como sostiene el enfoque de innovaciones inducidas? ¿Los procesos de innovación tecnológica pueden ser considerados procesos individuales? O sea, ¿solo dependen del cambio de mentalidad de los productores? Bien, en respuesta a estas preguntas, vamos a abordar el último de los enfoques, que es el de innovación como construcción social, que parte de considerar, a diferencia de los anteriores, a la innovación como un proceso de elaboración colectiva. Y los elementos centrales, los elementos teóricos centrales que considera este enfoque serían el carácter social del conocimiento y la interacción entre actores sociales como vía de innovación. ¿Qué es esto del carácter social del conocimiento? La bibliografía que nosotros les recomendamos cita o describe al conocimiento, explica el conocimiento como las maneras por las cuales los miembros de un grupo social categorizan, codifican, procesan y dan significado a sus experiencias y a la información. Entonces sería un conjunto de ideas y valores que nos permite asignar significados, explicar las cosas, valorarlas, valorizar de determinada manera ciertas experiencias como mejores o peores, y actuar efectivamente y decidir, ¿no? Y esto, dice este enfoque, es colectivo. Por más que alguien, por más que cualquier persona pueda, no sé, avanzar en el conocimiento en términos individuales, o sea, no sé, se pone a estudiar cualquier proceso mediante un libro encerrado en una habitación, ese libro fue escrito por otra persona que era parte de determinado grupo social,
que por lo tanto estaba influido por una serie de ideas que no eran netamente individuales, sino colectivas de determinado momento, y por lo tanto hasta esa práctica de alguien leyendo es un proceso social, es colectivo, no es individual. Todo igual lo podemos abordar en profundidad en la clase en el momento sincrónico. Y el otro elemento sería la interacción entre actores sociales como vía de innovación. Y acá se define la innovación como cambios en las prácticas de los actores, los agentes de la producción, en búsqueda de una mejora, que puede ser una mejora en términos económicos, una mejora en su estatus social, una mejora en disminuir los riesgos, bueno, en la que sea. Puedes modificar las prácticas para buscar una mejora. Y la modificación de las prácticas es un fenómeno colectivo, necesariamente colectivo. Busquemos cualquier ejemplo de alguien que haga una modificación respecto a su sistema de producción, a su sistema de manejo. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del principio. Un productor decide incorporar otro híbrido de maíz, otro híbrido de tomate, una maquinaria nueva. O decir, bueno, ustedes pueden decir, ¿y cuál es el aspecto, la dimensión colectiva? Si es una decisión que toma ese productor individualmente. Bueno, supongamos que ese productor, viendo en televisión, el canal rural, ve una nota donde se difunde que ese material, ese nuevo híbrido de maíz, tiene mayor potencial de rendimiento, mayor prevención de enfermedad, o escuchó en la radio, o vio la difusión, la promoción de ese híbrido en algún diario, o habló con un vecino, o fue una charla del INTA, o de la Asociación de Productores de la región, o un asesor privado. Bueno, en general, hasta una decisión que parece netamente individual, normalmente es producto de esa serie de interacciones sociales, que en general, de todas las que mencioné, pueden aparecer una serie de esas actividades, ¿no? Que el productor, a la hora de decidir, haya tenido en cuenta todas esa información que le fue llegando desde distintos agentes. Entonces, no se puede hablar que es una decisión individual, porque está necesariamente afectada o influenciada por eso que escuchó, por eso que habló con el vecino, por lo que se dijo en tal reunión. Bien. Y lo que dice este enfoque es que los escenarios de intervención en el medio rural y vinculados a la difusión de información y conocimiento tecnológico cada vez son más complejos. ¿Por qué? Porque cada vez intervienen diferentes agentes, más agentes, promoviendo y difundiendo información y conocimiento técnico. Entonces, es probable que en cualquier región donde nosotros nos desenvolvamos, como futuros profesionales, haya una agronomía o varias agronomías que difundan información tecnológica, que organicen charlas, haya una oficina del INTA, una agencia del INTA que organice también actividades y tenga experiencias en campo de productores, asesores privados, firmas transnacionales, firmas locales, universidades, agroindustrias que demanden que el producto que ellos necesitan debe ser trabajado o elaborado de determinada manera. Bueno, acá hay un montón de ejemplos, qué sé yo, con las industrias lácteas, cuando impulsaron o han impulsado o siguen impulsando determinados protocolos de producción en los sistemas primarios. Ni hablar, qué sé yo, en actividades como la yerba mate, el azúcar, bueno, el tabaco, donde directamente las agroindustrias generan una serie de protocolos muy rígidos para que los productores guíen o desarrollen sus sistemas productivos en base a esos protocolos. Ni hablar, por ejemplo, la producción de pollos, bueno, ONGs, bueno, organizaciones de productores. Estos agentes, cada uno de ellos, en general, difunde, impulsa un discurso tecnológico sobre un mismo hecho, un mismo proceso, y no siempre coinciden. Entonces, cuando uno interviene trabajando con productores, va a llevar una propuesta tecnológica que va a ser contrastada por la que el productor o los productores escucharon en la radio, por la que escucharon en la charla que fueron de determinada agronomía o de determinadas asociaciones de productores o del INTA, por lo que leyeron en alguna revista.
Y como dijimos, no necesariamente son coincidentes esos discursos tecnológicos. Bueno, en base a todo eso, el productor va a tomar una decisión, ¿no? Pero condicionado por todo ese entorno. Y esto, de este escenario de complejidad, no quiere decir que haya un acuerdo, sino que algunos de estos agentes, quizás por recursos, por posibilidades, tengan mayor capacidad de hacer circular su discurso tecnológico y de influir efectivamente en lo que los productores terminan decidiendo. No es una mirada idealizada de cómo funciona el proceso. Pero lo que parte este enfoque es decir que, en general, cuando uno interviene y trabaja sobre cuestiones tecnológicas con productores, su propuesta tecnológica va a ser contrastada en los hechos con las propuestas tecnológicas de distintos agentes. Y los productores terminan decidiendo en base a todo lo que van escuchando y obviamente su experiencia particular. Y en este enfoque hay un concepto más operacional para analizar los procesos de innovación y para promover procesos de innovación, que se llama el de redes sociotécnicas, que define o que analiza cómo los actores o los agentes tejen relaciones de distinto tipo a través de los cuales circula el conocimiento e información. Entonces, habla de que puede ser un concepto útil cuando uno analiza un proceso de innovación en cualquier región, analizar cuál es la morfología de esa red de diálogo. Es decir, quiénes son los agentes que difunden e intervienen en la difusión de información tecnológica. Porque en una región no todos los agentes o actores intervienen. ¿Cuáles son los más importantes en función de capacidad de recursos que movilizan, de presencia? ¿Cómo es la densidad de los vínculos? Es decir, la frecuencia con que articulan algunos de los agentes, el tipo de vínculo, vecindad, amistad, parentesco, trabajo, y la relación con el discurso técnico. Analizar esa morfología de la red de diálogo nos puede dar una idea de qué agentes intervienen más en los discursos tecnológicos que circulan en esa región, cuáles tienen mayor capacidad de llegar, cuáles tienen voces menos válidas, por dónde se terminan digamos, instalando esos discursos, entonces como para intervenir, tener más información de cómo es ese proceso y poder detectar dónde dirigir los esfuerzos cuando uno trabaja ya impulsando procesos de innovación, ¿no? ¿Qué hay que considerar y cómo intervenir? Bueno, esto también lo podríamos seguir abordando en el encuentro sincrónico. Bien, como consideraciones finales para cerrar y dejar de aburrirlos, espero que se haya podido avanzar, aunque sea de forma mínima, con los siguientes puntos. Comprender que hay una diversidad de factores que inciden en la innovación tecnológica, que a su vez esta diversidad de factores no quiere decir que haya jerarquías, que factores que incidan más que otros en los procesos de innovación, el carácter no neutral de la tecnología, la diferencia teórica entre adopción tecnológica e innovación tecnológica, y por último, que para un mismo proceso tecnológico hay diferentes enfoques de innovación que explican ese proceso, poniendo el énfasis en distintos factores. Bueno, espero que haya sido más o menos claro. Con esto cerramos la exposición y bueno, seguiremos en vía presencial en el momento sincrónico, seguiremos estos debates y avanzando a lo largo de la clase en los momentos asincrónicos y sincrónicos. Bueno, muchas gracias.